Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Seguimos nuevamente estudiando el libro de Daniel. Hoy nos debería tocar estudiar el capítulo 8 y capítulo 9, que hemos titulado El Santuario Celestial. El camino de la profecía nos ha traído hasta aquí, mis queridos hermanos. En este día sábado hemos revisado justamente el día anterior, el día viernes, una visión de los redimidos que serán salvos por Dios, es decir, por medio de un juicio en el cielo, mientras son enjuiciados también paralelamente aquí en la tierra por los poderes terrenales. Vimos que el camino es estrecho en este camino al cielo, y Dios juzga a los violentos. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco más extensamente de cómo es posible que los libros de los hombres, esos que escriben los ángeles, nuestro ángel anotador, deben ser revisados allá en el cielo. ¿Y cómo va a hacer Dios para que estos libros sean limpios, sean totalmente blancos y que no haya culpa en nosotros en los registros celestiales? De esta manera les voy a pedir que puedan arrodillarse donde quiera que estén, que puedan cerrar sus ojos y podamos orar y pedir la unción del Espíritu Santo en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en este momento porque nos permites estudiar tu palabra, porque vamos a profundizar y vamos a conectar la profecía con el resto de los libros de Daniel que ya hemos estudiado. Te pedimos, Señor, tu discernimiento, tu Espíritu Santo, que abras nuestra mente y por sobre todo en este día de reposo puedas darnos una doble porción de tu Espíritu. Te suplicamos también por los que están acongojados el día de hoy, los que padecen enfermedad, los que tienen luchas espirituales, y que este tema sea de bendición para ellos, para que puedan conocerte y puedan ver las cosas maravillosas que tú haces justamente en este momento por nosotros. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. A diferencia del resto de los días, hoy vamos a partir directamente con la lectura de Daniel, capítulo 8, y vamos a revisar justamente algunos apartados en la medida que vamos leyendo. Vamos a ir paralelamente leyendo lo que es el sueño y lo vamos a ir juntando con la interpretación que le da el ángel. Vamos a partir entonces con Daniel, capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquellas que me había aparecido antes. Vi en visión y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susa, que es cabecera del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería los cuernos al poniente al derecho, y aquí nadie podía mantenerse en pie delante de él, y había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad,
y se engrandecía. La profecía de Daniel 8 comienza desde el punto distinto de la historia. El resto de las profecías siempre comenzaba con Babilonia, pero en los propósitos celestiales, en este momento, es propicio comenzar desde los medos persas. El reino persa era más grande, más fuerte que el de los medos. Este reino sometió 3 puntos cardinales, como lo dice la profecía, y es un paralelo también al oso que tenía 3 costillas en su boca. Vamos a hacer el paralelo con la interpretación que da el ángel en Daniel 8:20. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Efectivamente, la profecía no nos deja ninguna duda y es ahora el mismo ángel el que nos está dando el nombre del reino que estamos analizando. Vamos a seguir entonces leyendo Daniel 8 del 5 en adelante. Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío que venía de la parte poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable sobre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Sigamos con el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí vamos a comentar un poco. La profecía narra ahora cómo aparece un nuevo imperio en escena, después de los medos y los persas, y cómo volaba sobre la tierra, mostrando su rapidez en su actuar. Tenía un cuerno muy fuerte, el cual en su mayor fuerza fue quebrado. Vamos a leer la interpretación en el 8:21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia o Macedonia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Nosotros conocemos un poco de la historia. Este cuerno notable es Alejandro Magno, que cuando él ya había capturado todo el mundo y podía ahora sentarse a disfrutar, la historia dice que él muere en el momento de mayor gloria, a muy temprana edad. Los que le sucedieron fueron sus 4 generales, así como estudiamos ayer. Estos 4 generales dividieron el imperio en 4 reinos. Vamos a seguir con Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Vamos a comentar esta parte que es muy importante y quiero hacer la diferencia, que es una herramienta que vamos a tener para poder entender más adelante algunas cosas. El error común que tienen muchas personas al interpretar este versículo, mis queridos hermanos, es que creen que el cuerno pequeño nace de uno de los cuernos del macho cabrío. Pero si usted revisa con detenimiento el comentario bíblico adventista, va a entender algo, que el hebreo realmente no habla de que el cuerno pequeño nazca de uno de los cuernos de este macho cabrío, sino que nace de uno de los 4 vientos. La expresión 4 vientos, como aparece justamente aquí en Daniel 8, tiene que ver con los 4 puntos cardinales. La palabra usada como ellos al principio del versículo
es una palabra masculina, un artículo de género masculino, mientras que en hebreo la palabra cuernos es de género femenino, ¿ok? Por lo tanto, no podría estar hablando de los cuernos, sino que justamente de los vientos, porque los vientos tienen género masculino o género negativo dependiendo de cómo vaya acompañado. Así, la Biblia realmente lo que está diciendo es que de uno de los puntos cardinales de este imperio empezaría a crecer un cuerno pequeño. Y vamos a juntarlo con el versículo 23, porque el versículo 23 nos dice cuándo es que surge. Ahora estábamos hablando de dónde, pero el versículo 23 nos habla del cuándo. Y vamos a leerlo, dice, y al fin del reinado de estos, de los 4 generales, de los 4 cuernos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El cuerno pequeño, mi querido hermano, según este texto de Daniel 8:23, aparece solo cuando ya el periodo de los 4 generales ha pasado. No es durante el periodo de los 4 generales, sino es después. Y por lo tanto es muy correlativo a lo que nos está mostrando su ubicación. ¿Por qué les nombro esto? Porque la interpretación de los católicos, de la Iglesia Católica, justamente para quitar la interpretación de Daniel 8 que apunta al cuerno pequeño, como el Papa, como el poder papal, que le hace la guerra a los santos, dicen que como tiene que nacer de uno de los 4 territorios, de los cuernos, entonces ese cuerno pequeño no es el Papa, sino que es Antíoco Epífanes. Y de esta manera, ellos van en contra de la interpretación. Pero nosotros los adventistas, en el comentario bíblico adventista, usted lo puede corroborar, decimos que nace de uno de los 4 puntos cardinales, y por eso decimos que no fue Antíoco Epífanes el que aparece en este lugar, sino el Papa. Vamos a seguir con Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11. Se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de los ejércitos del cielo. Por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Vamos a unirlos de nuevo con el Daniel 8:23, con la parte final, y dice: al fin de la transgresión de estos, cuando la transgresión haya completado su transgresión, se levantará un rey altivo en rostros y entendido en enigmas. Versículo 24. Y su poder será enorme, pero no por su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y se ensordecerá en su corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Juntando tanto el sueño con su interpretación, podemos entonces entender que logró vencer a los santos, tal como hablaba Daniel capítulo 7, tal como lo hablamos el día de ayer. Además se engrandeció contra el príncipe de los cielos. Yo creo que no hay distinción en esta parte. Nosotros sabemos que estamos hablando de nuestro Señor Cristo Jesús. Y se engrandecerá con su propia fuerza, ya que se le entregará un ejército, tal como ha sido siempre en la historia, como es el caso, por ejemplo, que se le dio el ejército de Justiniano, que peleó batallas, o el ejército de Clodoaldo. Él no se engrandece con su propia fuerza, según la historia, sino que siempre otro poder militar le ha prestado su fuerza. ¿Cómo lo hace? De la misma manera que estudiamos el día de ayer. Engaña a los reyes del mundo, así como lo hizo y lo hicieron
los 120 sátrapas que engañaron, ¿cierto?, a Darío para que condenara a Daniel. Pero también en la última parte dice que llegará a su condenación no por mano humana. Eso nos debiera ser un paralelo con lo que estuvimos estudiando de Daniel capítulo 2, donde dice de que hay una roca que es cortada no con mano humana. La condenación del sistema, de este sistema de la imagen, no viene por mano de hombre, sino es una mano divina. También en Daniel capítulo 5, de nuevo, la condenación sobre Belsasar llega por una mano sobrenatural que escribe en la pared. Por lo tanto, el versículo dice que es el cielo el que va a castigar a este cuerno pequeño. Pero vamos ahora a analizar una parte importante que tiene que ver con estos versículos que acabamos de leer. Dice que el continuo, el diario, lo que se hacía día tras día, sería quitado. Y el santuario del cielo sería echado por tierra. Con estos datos podemos saber otra cosa que Daniel 7 no nos dijo. Está complementando lo que es Daniel 7. Recuerden que hablamos de que el principio de Daniel es repetir y ampliar, entregar mucha más información. El cuerno pequeño querría desconectar la tierra con el santuario, terminar con las labores del santuario celestial y echar por tierra el santuario desconectándolo de la tierra. Había algo que debía suceder allá en el cielo diariamente, así como en su paralelo ocurría diariamente aquí en el santuario terrenal, en el del desierto y en el de Salomón. Y dice que ese continuo, ese ministerio continuo que se realizaba todos los días por el pecado de los hombres, sería quitado. El diablo finalmente quería, por medio de este cuerno, reclamar la tierra totalmente para sí, cortar los lazos del amor del Salvador con el mundo y no permitirles que existiera un pueblo que reclamara el juicio contra el cuerno pequeño. Estuvimos estudiando justamente que es importante la aparición de un pueblo que clama a Dios por el juicio, que tiene los tiempos y la ley. Y aquí está hablando que se iba a interponer entre el pueblo y el cielo, su verdadero Dios. Esto fue demasiado grande la obra que se le permitió hacer a este cuerno pequeño. Fue tan grande que hasta en el mismo cielo hubieron algunas preguntas, algunas expresiones de admiración. Estas las vamos a leer en Daniel capítulo 8, 13. Fue tan perturbador la visión de la destrucción del continuo y de que el santuario fuera pisoteado, echado por tierra, que entonces dice, oí hablar a cierto santo, y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? Versículo 14. Este es muy especial para los adventistas del séptimo día. Y aquí viene la respuesta y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Todo adventista del séptimo día debe tener conocimiento de este versículo. Es el leitmotiv del adventista. Aparecimos como movimiento milerita y llegamos a la aparición como iglesia adventista gracias a esta profecía. Se le permitió al cuerno pequeño mostrar su corazón. Se le permitió a Satanás actuar por medio de este cuerno pequeño por 1260 años, nos decía Daniel capítulo 7, hasta que el pueblo despertara, hasta que el pueblo clamara. Estábamos justamente hablando sobre Daniel 8:14, estábamos justamente hablando de las 2300 tardes y mañanas, y hablábamos de que se le permitió al cuerno pequeño mostrar su corazón, se le permitió a Satanás actuar por este cuerno pequeño por 1260 años, hasta que el pueblo despertara
y el mundo pudiera ver la malignidad del sistema de Satanás. Se le dio una respuesta a este santo. Se le dijo que la visión de las tardes y mañanas era fiel, que lo que él no entendería completamente a la luz, ya que era para el futuro. A Daniel se le dijo, la visión que tú viste es fiel, guarda los días, pero esto es para el futuro. Daniel no pudo comprender, estuvo muy abrumado, y eso lo vamos a ver en un momento más. Dice, nosotros sí los podemos entender, mis queridos hermanos. Nosotros ya estamos, después de estos 1260 años, ya estamos desde el 538 que comienza esos 1260 años, al 1798, y nosotros ya estamos en el año 2009. Podemos entonces entender las palabras que estaba preguntando el santo y el propósito de Dios con esta profecía de los 2300. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos y entremos en el libro de Daniel capítulo 9 en un momento más. El libro de Daniel 8 está escrito de una manera que Daniel y las futuras generaciones lo llevaran a contemplar un mensaje más sublime y más alto. Vamos a hacer algunas interpretaciones y vamos a revisar un poquito más de este libro, que aparentemente no están explícitos, pero para el que estudia la Biblia pueden tener más información. Ayer vimos que Dios terminaría el gran conflicto revisando nuestras vidas. Iba a ser un juicio, que los libros iban a ser abiertos y que se iban a comparar estos libros con el gran libro del cielo, el que tiene Dios, el del pacto y la ley. En Daniel 8 y 9 está la respuesta a esa pregunta. De hecho, al principio de la semana recuerdo que hubo una pregunta de una hermana que me decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para tener la fe de Daniel? ¿Cómo vamos a hacer para poder resistir la crisis? ¿Cómo vamos a hacer entonces para poder pararnos cuando nuestros nombres sean pasados en el concilio celestial? Y Daniel 8 y Daniel 9 tienen la respuesta. Vamos a leer algunos versículos para entender un poco más de la luz que hay en Daniel capítulo 8. Estos textos los encontramos en Éxodo capítulo 29, versículo 31 y 32. Leemos, dice, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar del santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de la congregación. En esta profecía, a excepción de las bestias que vimos que eran un poco más violentas, mitológicas, muy raras, por ejemplo un leopardo con 4 cabezas o un león alado, ¿cierto? Aquí aparecen otro tipo de bestias, otro tipo de animales que eran de fácil reconocimiento. Vemos que hay un animal que Daniel debía conocer muy bien. El primer animal que se nos presenta es el carnero. Este animal era usado en el sacrificio del santuario, pero ese sacrificio era especial. Era usado como consagración para los hijos de Aarón, para purificar a los que habían de ser sacerdotes. Hay otro texto interesante, justamente, siendo paralelo con este sacrificio de consagración. Lo encontramos en Malaquías, capítulo 3, versículo 3, y dice, y él se sentará como refinador y purificará a los hijos de Leví y a los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrendas similar, y dice que somos linaje escogido, al sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mis queridos hermanos, somos llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y Dios presenta en Daniel capítulo 8 que ha preparado un carnero para la preparación y purificación del pueblo. Está presentando un animal de sacrificio del santuario. Si la mente de Daniel tenía que ser llevada a un día especial. Luego aparece otro texto que lo vamos a leer en Levítico 16, versículo 10. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte, por el macho cabrío, lo presentará delante de Jehová para hacer reconciliación con él, para enviarlo como macho cabrío al desierto. Este es el famoso macho cabrío que se echaba suerte por Azazel. Había un macho cabrío para Dios y otro para Azazel, decía la Biblia. Y justamente esto era para purificar el santuario, para limpiarlo, para traspasar el pecado que había purificado del santuario y poner la culpa sobre este macho cabrío, y era enviado al desierto. Y en Daniel capítulo 8 se nos presenta justamente este macho cabrío de acción. Es interesante, tenemos un carnero y ahora tenemos un macho cabrío en esta profecía de Daniel 8. Y ahora debemos entonces entender que el propósito de Dios es mostrarnos la purificación del santuario, el restablecimiento del continuo. Esto es lo que estaba preguntando los santos. Hermano, usted lo está escuchando hoy por primera vez, pero esto no es nuevo. Esto ya hay teólogos que hablan como de hecho, si usted profundiza mucho más, Waggoner y Jones tenían mucha luz en este tema, conectándolo la justificación por la fe a la luz de 1888. Ellos intentaban conectar las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, con la justificación por la fe. Vamos a intentar hacer esto a través del libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a empezar. Nosotros entendemos que Daniel quedó con esa pregunta tremenda. De hecho, la Biblia es clara y dice que él queda convaleciente nuevamente, queda angustiado, queda preocupado. Y cuando empezamos a estudiar el libro, capítulo 9, se nos narra un Daniel que está en oración, que está en ayuno, que está suplicando por luz. Daniel había percibido que la luz que él había recibido en el capítulo anterior, digámoslo así de esa manera, era importante, y por eso estaba rogando con ceniza, confesando el pecado suyo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, mi querido hermano. ¿Qué pecados tenía Daniel? ¿La Biblia nos registra algún pecado? Pero cuando uno escucha la oración de Daniel, uno ve a un Daniel que busca con sinceridad, participando de la experiencia de su pueblo. Su pueblo estaba en pecado, su pueblo estaba en cautiverio por haberse rebelado en contra del Señor. Pero no vemos en ningún momento a Daniel desentendiéndose de la experiencia de su pueblo. Al contrario, lo vemos intercediendo, comprometiéndose con el pecador, recibiendo inclusive la culpa como si no fuera parte de él. Lo vemos sin justicia propia. Qué interesante es tener esa experiencia de desechar cualquier justicia propia y simplemente clamar la justicia del cielo y la misericordia del cielo. Vemos también a Daniel en ese ayuno de ceniza, de humillación, que él leía Jeremías. Hablamos en la semana lo importante que es esto, que esto da testimonio. Un profeta leyendo a otro profeta, un santo de Dios, el cual se da testimonio en la Biblia, que pasó experiencias milagros sorprendentes estudiando a otro profeta. Cuán importante es entonces que usted y yo estudiemos los libros proféticos y a los profetas, estudiemos la Biblia, donde están contenidas muchas amonestaciones de todos los profetas y los apóstoles, e inclusive
estudiemos los libros proféticos, los libros que escribió bajo el don de profecía nuestra querida hermana White, los testimonios de Jesús. Si Daniel sintió necesidad de leer a Jeremías, ¿cuánta más necesidad tenemos nosotros de leer a Ellen White? Sigamos leyendo entonces y vamos a saltarnos toda esa porción de la oración de Daniel y vamos a quedarnos con las últimas partes de esta oración. Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios, que mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino a mí volando con tristeza, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres un varón muy amado. Por esto, deducción ahora y entiende la visión. Queridos hermanos, es hermoso. Nuevamente podemos decir que Dios todo lo oye, todo lo ve. Daniel buscó en ruego y en oración a Dios, y Gabriel había sido mandado en el mismo momento en que Daniel empezó a orar en actitud de humildad para llevarle un poco más de luz a este adorador sincero. Mi querido hermano, ¿te cuesta estudiar la profecía? ¿Quieres saber cuál es la posición correcta? E inclusive en estos momentos con la escuela sabática se ha levantado un poco de controversia. Mi querido hermano, tienes que doblar rodillas, tienes que ir de manera personal, tienes que estudiar a los profetas por ti mismo, y el Señor te brindará luz tan ciertamente como se la brindó a Daniel. Vamos a leer entonces lo que le dijo el ángel. ¿Cuál era la luz nueva que había traído? ¿Cuál era la interpretación que Daniel no estaba entendiendo, pero que ahora podemos entenderla nosotros? Versículo 24, Daniel 9:24, leamos. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y pongan atención aquí. Para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía e ungir al santo de los santos. En esta sola parte se nos mencionan el objetivo final de lo que significa la purificación del santuario, lo que Daniel estaba ahí dándole vueltas y vueltas y estudiando a Jeremías qué significa esto de la purificación del santuario, las 2300, estaba acongojado. El objetivo del ángel era mostrar justamente esta profecía. Dice que al final lo que significaba el santuario, la purificación del santuario, los adoradores son purificados juntos con el santuario. Así como la profecía decía que se pule a los hijos, como se pule el oro y la plata, como si fueran parte del mobiliario del santuario, los oradores han de ser limpiados. Los adoradores van a pasar por la experiencia de la purificación junto con el santuario. Le cito de nuevo, dice que él va a pulir a los hijos de Leví, a los que llamó al sacerdocio, como se pule el oro y la plata. Ese es el trabajo de nuestro sumo sacerdote. Se va a terminar con las transgresiones de la ley. Hay un poder adicional para dejar de pecar, mi querido hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos puede guardar sin caída e irreprensibles cuando Él se manifieste en su gloria. Pondrá fin al pecado del pueblo, dice la profecía. Va a expiar
la iniquidad de los rebeldes, vindicará su nombre y dejará sin argumentos a los que quieran seguir con la rebelión contra el cielo. En el tiempo más oscuro de la historia, donde ya ni el metal existe, porque recordemos que la estatua dice que quedaba como tamo de la era del verano, como paja que se la lleva el viento, estamos justamente en ese momento donde está a punto de soplar los vientos para llevarse la paja. Dios promete que limpiará su trono de la iniquidad, de las rebeliones, de las acusaciones de Satanás. A través del fin de estos 2300 tardes y mañanas, ofrece justicia perdurable a todos los que se lleguen al trono de la gracia. Puestos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios trae justicia distinta, diferente, que emana del santuario. Lo vamos a recordar leyendo Hebreos capítulo 9, versículos del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, mi hermano. Hay poder en esta experiencia. Dice que va a limpiar nuestras conciencias, nuestras mentes, mi querido hermano. Nos va a enseñar sus caminos, sus mandamientos, por medio de la unción del Santo de los Santos, de la muerte del Mesías. Nos habla unos versículos más abajo. Iba a quitar el poder del cuerno pequeño a través de la muerte del Mesías. Iba a condenar a los rebeldes. Condenará finalmente, dice, al desolador, al papado, al ángel rebelde, a Satanás. Las 2300 tardes y mañanas serán para traer la justicia de Cristo en la luz del santuario celestial. Quiero leerles una cita que la vamos a encontrar en el Deseado de todas las gentes, página 625. Dice: acerca del Espíritu, dice Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así, el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de producir en la humanidad. Y esta parte, pongan atención, el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Nosotros nos angustiamos, mis queridos hermanos, y nos preguntamos cómo hemos de permanecer ante la crisis. Y el santuario celestial, la profecía de Daniel capítulo 8, la profecía de Daniel capítulo 9 nos está mencionando que es la obra de nuestro sumo sacerdote que está en el cielo poder limpiarnos del pecado. Y cuando entramos por la fe allá a los santos lugares, al lugar santísimo, Él limpia nuestras conciencias, nos limpia tan ciertamente como si fuéramos parte de ese santuario que está siendo purificado. En Daniel 8 y Daniel 9 podemos ver la luz del santuario celestial, la luz del lugar santísimo, y como el mensaje particular del pueblo adventista, la justicia de Cristo, nos prepara para limpiar nuestros registros. Y no solamente limpiarnos, sino que a la vez vindicaremos el nombre de nuestro Salvador. Para esta última generación se nos ha prometido una doble porción de su Espíritu para ayudarnos a avanzar en esta ruta estrecha que estudiamos, en esta ruta cristiana, en esta ruta donde aparecen los hombres bestias, violentos,
para que podamos ser testigos frente al mundo. Así como a Satanás se le permite hoy en día trabajar, mis queridos hermanos, vean las señales. Aquí en mi país, donde estoy yo, hay incendios tremendos que han cobrado vidas de personas. En el norte de mi país está lleno de aluviones. Hay pueblos literalmente que han sido arrasados. Hay lugares que están cortados. Y ni hablar de mis hermanos allá en Bolivia, vemos que Satanás está intentando cosechar a las personas que no han conocido el mensaje, bajarlas al descanso, sin que conozcan a Cristo. Se le permite en esta hora hacer esa obra. ¿Y por qué se le permite? Se le permite corromper al mundo, se le permite destruir al mundo, pero el Señor permite estas cosas, porque los ángeles y el Espíritu Santo están trabajando doblemente. ¿Para qué? Para restaurar, para recrear y para transformar y ponerlo a usted, y poner en usted el carácter de Cristo, la imagen de Dios. El Señor es justo, le permite trabajar a Satanás, pero Él también está trabajando y está preparando un pueblo y lo está sellando y está trabajando y está purificando. Mis queridos hermanos, en la purificación del santuario, por medio de la sangre del Cordero, porque la purificación del santuario se realizaba con un Cordero, recuérdenlo, esta era la solución a nuestros problemas. Creamos las promesas del Señor, mis hermanos, no dudemos que el Señor nos puede limpiar, no nos preocupemos, no dudamos, sino que simplemente caminemos en las bendiciones que el Señor nos da. Debemos caminar en paz en el asunto de nuestra salvación, confiando en Él. La profecía ya fue sellada, ya Cristo ha prometido sanar nuestras heridas, llevó los primeros frutos de los muertos al cielo, y ahora, mis queridos hermanos, quiere mostrar las primicias de entre los vivos para concluir el juicio en el cielo. La Biblia habla de 144,000, un gran escuadrón de los cielos, que millares y millares, que serían las primicias del cielo, que pasarían y triunfarían frente a la imagen de la bestia y la gran tribulación. Esa tribulación que no ha habido ni la habrá, la angustia de Jacob. Creamos en nuestro victorioso Señor, que vino por nosotros y nuevamente vendrá a nosotros. Creamos en las oportunidades que hoy derrama sobre nosotros, pero por sobre todo, creamos en las profecías del cielo. Él nos ha levantado como su pueblo en la tierra. Somos depositarios, mis queridos hermanos, de la verdad del cielo, para poder llevarla a toda nación, tribu, pueblo y lengua. El Evangelio eterno es el Evangelio de la salvación, es el Evangelio de la separación del trigo y la cizaña de este mundo. El Evangelio eterno es el Evangelio que permite que este conflicto de los siglos termine, donde serán contestadas todas las acusaciones del mundo, de Satanás, y todos los seres podrán cantar y decir: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mis queridos hermanos, Dios está trabajando por nosotros. Jesús está en el santuario celestial. Pronto nuestros nombres pasarán en ese gran santuario, y Él ha prometido y ha comprometido su honor para que usted sea salvo y para que yo sea salvo. Lo único que necesitamos es agarrarnos por fe en las palabras que el Señor Jesús ha dicho, creyendo en Él, no creyendo en instituciones, mis queridos hermanos, en sistemas o en gobiernos. Lo único inamovible que ha puesto la Biblia
la única roca en la cual podemos edificar es nuestro Señor Cristo Jesús. La única roca de Daniel que va a crecer, y todos los que estén con él permanecerán hasta que él dice que se va a transformar en un gran monte donde habitaremos. Mis queridos hermanos, quiero invitarles a orar en esta mañana, que podamos pedir para que esta profecía sea sellada en nuestras frentes, para que pueda hacer el efecto que el Señor dijo que haría en su pueblo, y que nos permita prontamente estar en los cielos, que ese efecto se produzca en nosotros, porque como está escrito, cuando su pueblo refleje perfectamente su carácter, entonces Él vendrá a buscarnos. Oremos, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado que es tu nombre, Señor. Podemos mirar el cielo y el firmamento e imaginar con nuestras mentes que allá está tu santuario celestial, que tú estás haciendo una obra maravillosa con tu pueblo, y que antes que nuestros nombres pases, tú has comprometido tu honor para poder depositar en nosotros un inmenso peso de gloria, Señor, para poder testificar y glorificarte frente al mundo. Permítenos, Señor Jesús, poder alabarte y poder adorarte y poder glorificar tu nombre como lo hizo Daniel. Que podamos ser personas que puedan predicarte a los cuatro vientos cuando la crisis venga, pero ciertamente que pueda fundarnos hoy en la roca que es Cristo Jesús, porque te necesitamos hoy en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos de tu plenitud para que el mundo nos vea como un pueblo unido, como un pueblo que tiene tu amor, y puedan decir cuántas cosas maravillosas has hecho con esto, y quieran venir y adorarte junto a nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana de sábado. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, recuerden que el éxito verdadero es cumplir en tu vida el propósito por el cual Dios te creó. Que el Señor te bendiga en este sábado. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.